Bueno, hablar un poco ahora de inspecciones para evaluación de canchas de fútbol en Sudamérica. Quiero hablar de 3 proyectos, básicamente, que es la Copa América, la Copa del Mundo y las inspecciones que hacemos algunas veces para la Confederación Brasileña de Fútbol. Entonces, con esas inspecciones se empieza a conocer más del trabajo que hacen en todas las canchas de Sudamérica y se puede empezar a pensar en mejorar las condiciones. Nadie mejora algo que no conoce. Entonces, mi idea es eso, tenemos que conocer las canchas de nuestro continente para poder hacer planes de trabajo, planes de mejoría, calificar el personal para que se pueda mejorar las condiciones de nuestras canchas. Nuestro trabajo, hablando, ya presenté en la otra presentación un poco de nuestra oficina, de nuestro trabajo. Vamos a empezar con el proyecto de la Copa del Mundo en 2014, que FIFA empezó con el comité local organizador, comenzó el trabajo en las canchas en 2009, 2010, cuando yo me uní al proyecto, que era elegir centros de entrenamiento para todas las selecciones que iban a venir a Brasil y crear estándares de trabajo y estándares de canchas en todas las canchas que iban a ser utilizadas. Entonces teníamos 3 tipos de estructura, que eran los centros de entrenamiento de selecciones, que era donde la selección iba a quedarse viviendo y entrenando durante el torneo. Muchas selecciones han venido antes, 20, 25 días antes, entonces las selecciones eligieran un centro de entrenamiento junto en general con un hotel que era en cualquier local del país. Se hizo un libro muy grande para las selecciones elegir en dónde querían quedarse. También teníamos los centros de entrenamiento oficiales, que eran 2 o 3 centros de entrenamiento en las 12 ciudades que iban a tener los partidos. Hicimos inspecciones para acompañar la instalación de todas las sedes y FIFA ha tenido un estándar de calidad técnica para cada una de las sedes que iban a ser instaladas. Entonces acá son las 12 ciudades anfitrionas en Brasil, donde eran las 12 ciudades que tenían partidos oficiales. Y también teníamos centros oficiales de entrenamiento y centros de entrenamiento de selecciones. Al total, para llegar en esas canchas, hemos vistoriado 250, 247 canchas en Brasil para elegir los centros oficiales de entrenamiento. No sé qué pasa, que no... Ahí fue. Acá son los estadios de la Copa del Mundo. Y ahí empezamos en 2010 las inspecciones, donde se hacía un trabajo muy detallado. Se colectó análisis de suelo en todas las canchas, de todas las 247 canchas. Se hizo recomendaciones técnicas de fertilización para las canchas. Se eligió las canchas en parámetros
que tenían que hacer reformas que no tenían. Se hacía un survey, una inspección muy detallada de canchas con tamaño, con condiciones, con malezas, con enfermedades, con equipamiento de corte, y se creó un ranking de centros de oficiales de entrenamiento donde se evaluaba con puntos cómo era el drenaje, cómo era la calidad de la cancha, cómo era el riego, cómo era el corte. Con muchos detalles, teníamos un sistema para ahí tomar la decisión de cuáles eran las canchas que iban a ser utilizadas, qué tipo de reforma se tenía que hacer y, más importante, cómo era el presupuesto y cuál era el presupuesto necesario para hacer las reformas. Se hizo inspecciones durante 4 años en todas las canchas. Yo trabajaba con el comité organizador en FIFA y venía personal de una empresa inglesa que se llama STRI, que eran en el momento los consultores de FIFA para el torneo en Sudamérica, en Brasil. No solo las inspecciones de las canchas de entrenamiento, pero también acompañamos todos los proyectos y todas las instalaciones de los estadios. En cada una de las etapas teníamos que ir a todos los estadios a hacer las inspecciones en cada una de las etapas de construcción. Se hizo un estándar, algunas canchas se exigió que tenían sistema de drenaje a vacío, algunas canchas se hizo con fibras. Entonces se acompañó todo el trabajo y se hizo una fiscalización de las etapas y la calidad de cada una de las etapas. También, hablando de educación, en la Copa del Mundo de Brasil fue la primera vez que FIFA ha hecho seminarios de calificación y educación de los cancheros. Hicimos al total 4 seminarios. En el primer seminario teníamos 40 personas en Fortaleza, y en el último seminario, que fue en São Paulo, teníamos 350 personas, que eran todos los cancheros de todos los estadios, los centros de entrenamiento. Entonces, aún hoy, 7 años después de la Copa del Mundo, muchas veces viajo a un local y encuentro una persona que tiene el libro que entregamos, que se acuerda del entrenamiento. Entonces, esto, hablando del legado, de una herencia que se puede dejar después de un torneo, creo que eso es lo más importante, que se logró por la primera vez calificar gente para mejorar la situación de las canchas. Eran seminarios de 2 días. Se hacía en el primer día una aula teórica con todas las informaciones, todos los estándares, y en el segundo día se hacía una aula práctica. Ahora, hablando de inspecciones de estadios para Conmebol, Conmebol empezó en 2018 a hacer inspecciones muy detalladas en todos sus estadios, no solo en la parte de césped, pero toda la parte de infraestructura. Conmebol tiene un sistema donde hacemos inspecciones en todas las canchas que van a tener torneos Conmebol. Hasta ahora ya hemos visitado 138 estadios en 90 ciudades de los 10 países de Conmebol. Entonces, esas inspecciones logran conocer los estadios que van a tener torneos para Conmebol. Ya fuimos a Argentina, a Bolivia, a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Entonces, hacemos una inspección que empezó en 2018 con nuestros técnicos, nuestros ingenieros agrónomos que han viajado mucho haciendo inspecciones y conociendo
la realidad de cada cancha, de cada situación en Sudamérica. Eso es muy rico porque nuestro continente es un continente inmenso que tenemos muchas situaciones diferentes. Entonces hay un montón de climas que piensen en un torneo, el torneo más importante de nuestro continente, que es la final Libertadores y también la final Sudamericana, los dos torneos. ¿Qué queremos? Queremos que todo el torneo se pueda jugar en canchas con condiciones muy homogéneas, que se tengan condiciones buenas de juego, buena superficie de juego durante todo el torneo, que tenemos condiciones homogéneas durante todo el torneo. Pero fíjense en el clima de Sudamérica. Miren acá, por ejemplo, pongo 3 situaciones. La situación de Perú en Arequipa. Miren que hay lluvia, poca, muy poca, en enero, febrero y marzo, punto. Miren el clima, que hace frío durante todo el año, no pasa de 20 grados, y una altitud de 2.300. Ahora vamos a Venezuela, Barinas, una altitud de 85. Miren la lluvia comparando con Arequipa y comparando con Venezuela. Miren la lluvia en Barinas, todo el año, 8 meses al año, con mucha lluvia y temperaturas muy altas. Ahora miren Oruro en Bolivia. Entonces, acá frío todo el tiempo, Venezuela calor todo el tiempo. Entonces, esas son las situaciones que encontramos y tenemos que hacer un torneo continental y tener canchas buenas, canchas homogéneas. Es esto que queremos, tener canchas homogéneas de buena calidad con situaciones tan diferentes. Miren acá la cuestión de sombra. Hay la mayoría de los estadios muy abiertos, con mucho sol, pero hay estadios que tienen sombra muy importante, una sombra muy fuerte durante grande parte del año. Hay un montón de tipos de suelo, eso aprendemos a conocer con estas inspecciones. Hay desde suelos con mucha arcilla, hay canchas que ya se hacen de arena pura, como las canchas que se hizo en Brasil para Copa del Mundo, y ahora en Argentina hay algunas canchas. Hay canchas que tienen arcilla solo arriba. Hay un montón de tipos de césped, desde césped con hojas muy anchas, que no son recomendados y no son adecuados, hasta céspedes híbridos certificados. Hay canchas en el sur donde se trabaja con pasto de invierno todo el año. Hay canchas en el Ecuador, en Venezuela, donde hace calor todo el año y no se usa pasto de invierno. Drenaje, canchas como esa que tiene drenaje a vacío, que puede tener mucha lluvia, que nunca va a pasar nada, porque el drenaje a vacío nunca va a mojar la cancha. Y hay canchas que tienen un teor de arcilla muy alto, donde se tiene problemas con cualquier lluvia, donde se pasa muchos problemas de juego. Riego también. El riego con cañones no es recomendado, pero infelizmente es la realidad de muchas canchas. Lo que se quiere es un riego automático que tenga sectores que permita mojar solo dentro de la cancha durante el partido. Y la cuestión del nivelamiento, el macro nivelamiento y el micro nivelamiento, que se logra durante la construcción y que se logra también durante el mantenimiento después de cada partido, para que se mantenga un buen nivelamiento durante todo el año. Cobertura de césped, encontramos cualquier cosa, canchas que tienen entrenamiento durante el año, durante la semana del torneo, que no hay canchas de entrenamiento, entonces que infelizmente se tiene que entrenar en la cancha y se rompe mucho la cancha. Y también canchas con muchas contaminaciones, muchas contaminaciones.
En términos de equipos de mantenimiento, máquinas de corte, máquinas de marcación de canchas, Sudamérica se encuentra de todo. Hay equipos profesionales, helicoidales, con cajas. Siempre se recomienda trabajar con cajas. Hay equipos más sencillos, pulverizadores, fumigadores de todo el tipo, máquinas de echar semillas, máquinas de echar abono, equipos de mantenimiento corte vertical, muy sencillos y muy sofisticados, como la Turf Tidy, equipos que se puede lograr una buena calidad de arenado, aeradores de todos los tipos, y personal de cancha, gente que necesita entrenamiento, gente que ya conoce, que ya tiene buen conocimiento, que logra mejores resultados. Máquinas de marcación sofisticadas, simples, muchas veces aún se hacen marcaciones con la mano, manuales. La parte de infraestructura, hay un montón de tipos de arcos. Jugabilidad es algo que evaluamos mucho. Marcado de líneas, hemos encontrado un montón de problemas que se logra mejorar con conocimiento, con educación. Locales para almacenamiento de productos. Hacemos siempre en nuestras inspecciones mediciones de rendimiento para poder calificar y para poder conocer técnicamente mejor la cancha. Ahora, hablar un poco de las inspecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, que se hace para evaluar y revisar la calidad de las canchas que participan de los torneos oficiales de la Confederación Brasileña de Fútbol, y para hacer una capacitación del personal de mantenimiento de los clubes en los trabajos en la cancha. Entonces, en esos trabajos se hace también un análisis de suelo muy detallado, donde se conoce las condiciones de las canchas y donde se recomienda un plan de trabajo, un plan de fertilización para todo el año. Hay canchas que no tienen presupuesto para mantener un agrónomo o para pagar una consulta a un agrónomo, entonces dependen de ese trabajo de la Confederación para lograr obtener un plan de fertilización detallado en su cancha para que se pueda hacer un buen trabajo de fertilizaciones y se obtener un buen resultado en la cancha con recuperación de uso. Hacemos una recomendación detallada para cada una de las canchas y hacemos una evaluación de los ítems de infraestructura de cada una de las canchas. También, con datos de rendimiento, se logra obtener en 9 puntos de la cancha cuáles son los problemas que hay en la cancha. Por ejemplo, acá, qué se tiene que corregir, si es la alta humedad, si es la tracción, si es el touch, si es la compactación. Se hace una ubicación de los problemas, de cada uno de los problemas de la cancha. Y en la derecha se muestra una cancha donde no hay problemas. Y ahí se hace un detalle en el campo de cada uno de los parámetros de rendimiento, cómo están los parámetros de rendimiento en cada una de las 9 ubicaciones de la cancha. También se hace una evaluación del sistema de riego de cada una de las canchas. Acá un ejemplo en la izquierda de una cancha que tiene valving head
y que tiene una cobertura muy grande con 54 aspersores. Acá en la derecha, una cobertura en línea con una cobertura baja, con pocos aspersores. Acá un otro ejemplo con un sector en línea longitudinal y en líneas transversales. Acá tenemos dos ejemplos de sectores donde se hace una instalación que permita mojar solo dentro de la cancha. Miren que hay una línea en el fondo, en el norte y en el sur, donde se puede accionar el perímetro externo y durante el partido accionar solo el perímetro dentro de la cancha. Eso todo son lo que encontramos durante las inspecciones y eso va para nuestro reporte. Y acá dos ejemplos de distribuciones de sectores que en nuestra opinión no son los más adecuados porque no se logra hacer un buen mantenimiento de cancha con ese tipo de distribución de aspersores. También hacemos a lo largo de las inspecciones una evaluación muy detallada de las características de infraestructura con una puntuación que va de 0 hasta 5, que obedece un montón de criterios, más de 50 criterios, y con eso se va evaluando la cancha al tipo de grama, el tipo de césped, drenaje, riego, nivelación, a lo largo de los años. Entonces las canchas van siendo puntuadas a lo largo de los años. También hace evaluación con medida de rendimiento a lo largo de las inspecciones, a lo largo de los años. También se hace una evaluación de las canchas, un ranking de las canchas en los diferentes estadios. Acá en la Serie A, miren la puntuación de 0 a 5. Acá en la Serie C, miren la puntuación, que son canchas que tienen una menor calidad, entonces tienen una menor puntuación. Y también se va evaluando cada una de las condiciones, como acá características de infraestructura, equipos de mantenimiento, mediciones de rendimiento, ítems adicionales. Se hace una evaluación de cada una de las canchas y una comparación entre los diferentes estadios. Y ahora, por último, vamos a hablar un poco de la última Copa América, de las evaluaciones que hicimos en la última Copa América. Empezamos en 2019 a preparar en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Plata y Santiago del Estero, y hizo en Argentina. Y en Colombia trabajamos con Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Hicimos las primeras inspecciones en enero y justo ahí en marzo empezó la pandemia. Hicimos inspecciones en 14 estadios y 20 centros de entrenamiento. Reportes bien detallados con las condiciones climáticas, las necesidades de cada una de las canchas, sea de los estadios, sea de los centros de entrenamiento, con las fotos, con los equipos de infraestructura, con las máquinas de cada una de las instalaciones deportivas. Acá en Cali, Medellín, Barranquilla, miren cómo hay climas muy diferentes, la cuestión en toda Sudamérica. Acá en Bogotá, acá en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba. Y al final,
montón de reuniones, montón de trabajos online, por todo el tema que llegó en un momento que no se permitió hacer más, no se pudo durante el primer año hacer inspecciones presenciales. Después, en el segundo año, se autorizó a hacer algunas inspecciones. Ahora, en inicio de 2021, se empezó a hacer algunas inspecciones presenciales. Volvimos a las ciudades para hacer las inspecciones, pero infelizmente se cambió de último momento y la Copa del Mundo, la Copa América vino a Brasil. Acá en Brasil tuvimos 10 centros oficiales de entrenamiento de las selecciones y 4 ciudades anfitrionas que fueron Brasilia, Cuiabá, Río y Goiânia. Nosotros empezamos a trabajar 10 días antes de empezar el torneo. Tuvimos muy poco tiempo para hacer la preparación de las canchas, sea de entrenamiento, sea de los estadios. Se logró obtener resultados razonables pensando en el tiempo muy corto de entrenamiento. Acá el estadio Mané Garrincha, acá la Arena Pantanal, acá Goiânia, que fue el Estadio Olímpico, y acá Río. Bueno, era eso sobre las inspecciones. Yo quería decir que no acredito en ninguna mejora de las canchas de Sudamérica sin hacer entrenamientos. Conmebol tiene un programa de seminarios que ya fuimos a 6 de los 10 países de Conmebol a hacer seminarios técnicos de césped. Ahora, hace pocos días hicimos en Uruguay. Y tenemos también un programa que es Evoluciones Conmebol, que hay un seminario, un curso online, que es un curso de un mes, un curso que Conmebol tiene de calificación para césped. Yo creo mucho que solo vamos a mejorar las canchas de Sudamérica con conocimiento de las canchas. Es eso que quise mostrar acá con esas inspecciones que ya hemos hecho y vamos a continuar haciendo en Sudamérica. Y una vez que se hace la inspección y se conoce a fondo la situación de cada cancha, se puede pensar en entrenamiento de personal, en calificación de personal. Muchas gracias a todos y estoy acá para preguntas. Gracias, Maristela. Estamos esperando que hayan algunas preguntas del público. Yo tengo una pregunta para ti, como para ir animando a los asistentes a hacer preguntas. ¿Qué opinas sobre el manejo de la humedad? ¿Cómo crees que deberíamos gestionar el tema, no solo del sistema de riego, sino de los porcentajes de humedad óptimo que deberían tener las canchas de fútbol para un partido de la Copa América? Juan, John, no hay un percentual de humedad que sirva para todas las canchas, porque hay canchas que tienen mucha arcilla y hay canchas que tienen mucha arena, ¿no? Yo creo que el estadio tiene que invertir en un buen drenaje y en un buen drenaje y un buen suelo, siempre pensando cómo es la lluvia de tu región, ¿no? Entonces, si tu suelo no es un suelo con mucha arcilla y tú estás en un periodo que hay mucha lluvia, no hay mucho que hacer, ¿no? Uno va a tener que manejar con mucha humedad. El riego que trabajamos antes del partido es un riego de 1 minuto, 2 minutos. No es un riego que cambie la humedad del suelo. Es un riego solo para la hoja. Entonces no es un problema
hacer el riego antes del partido. Pero creo que el drenaje junto con el riego son los dos ítems que se tiene que invertir más en una cancha. Porque si tienes una lluvia pesada, el riesgo de cancelamiento de un partido es muy grande si hay una lámina de agua arriba de la cancha. Gracias por tu respuesta. Seguimos esperando algunas preguntas de los asistentes. Tú tienes en el chat, puedes ir viendo algunas preguntas en el chat. No sé si entendí bien, pero él pregunta cuánto tiempo debería descansar como mínimo. Depende mucho del suelo, ¿no? Canchas con arena, con una arena correcta, pueden tener, y con un drenaje bueno, pueden tener una carga de uso mucho más grande que canchas que tengan arcilla, ¿no? En general, el tema de hacer entrenamientos en la cancha es un tema muy difícil, ¿no? Un tema que no se puede prohibir un entrenamiento en la cancha si no hay canchas para entrenamiento, ¿no? A mí me parece que 2 usos a la semana en una cancha de un estadio, o sea, un juego y un entrenamiento serían el máximo para lograr tener o mantener una calidad buena durante todo el torneo. De 6 a 8 usos al mes me parece que sea el máximo en una cancha para juego, ¿no? Pero cuánto tiempo tengo que parar antes de un torneo depende de las condiciones de la cancha. En una de las conferencias nos comentaron sobre la regla de las 200, 400, 600 y 800 horas por año de uso. Yo creo que tú te estás refiriendo a que mientras menos horas se usan, obviamente la calidad del césped va a permanecer mejor. Un montón de condiciones, ¿no? Piense en una cancha que tiene sombra durante todo el año. Hay canchas en Brasil que en junio, julio, tienen 75% de toda la superficie en sombra permanente. Entonces, ¿cómo puedo comparar esa cancha con una cancha que tiene, estoy hablando de canchas de Bermuda, ¿eh? ¿Cómo puedo comparar esa cancha con una cancha que tiene 100% de sol? Esa es una otra charla, ¿no? Se puede hablar mucho de eso. Entonces, el uso, por más que tenga luces suplementarias, se sabe que las luces suplementarias son muy importantes, pero no son iguales al sol. Entonces, no se puede comparar canchas tan diferentes y pensar que se va a tener la misma capacidad de entrenamientos, la misma capacidad de aguantar uso con 2 canchas tan diferentes. Quiero que hable un poco sobre la luz artificial. Luz artificial es un mal necesario. Mal porque es algo muy caro y muy costoso para mantener y para comprar y para mantener. Cuando empezamos el proyecto en Brasil en 2010, cuando empezamos a construir, a cerrar los estadios, yo fui invitada a trabajar y pensé, son locos, quieren venir a Brasil y vender luces. No, pero ahí me fui a Europa a estudiar y uno como agrónomo tiene que tener claro que tiene que aprender siempre. El momento que usted para de tener la capacidad de cambiar tu opinión y de aprender, estás muerto como un profesional. Eso es mi opinión. Entonces yo cambié mi opinión y yo estoy 100% convencida que las canchas que tenemos en Brasil, algunas que tienen una sombra muy importante durante el invierno, sí o sí se tiene que mantener luces.
La luz es algo muy caro, pero sin luces no se logra jugar fútbol profesional en buenas condiciones. La arena, hay otra pregunta sobre la granulometría para la arena. Hay tablas de arena, es una arena mediana que no puede tener percentual muy alto de finos y que no puede tener piedras. La arena de la base que se construye la cancha puede tener un poco de piedras, pero la arena de arriba que se hace el top dressing, el arenado, no puede. Después, si quiere, me llama en particular y te puedo enviar la tabla de la arena. Canchas híbridas. Me preguntan sobre la opinión sobre canchas híbridas. Canchas híbridas son una buena solución, una solución nueva. Puede tener una capacidad de uso más intensa, una capacidad de cambio de césped para conciertos. Eso es una realidad que se paró ahora durante la pandemia, pero que está volviendo. Pero son canchas más caras, bien más caras, y se tiene que tener claro que son canchas un poco más difíciles de manejar y que van a tener la necesidad de tener maquinaria específica y más cara. Yo no entendí, hay una pregunta acá. ¿El riego tecnificado ayuda a un uso sustentable del agua? ¿Qué es el riego tecnificado? No entendí que sea el riego tecnificado. Queremos entender, riego tecnificado, yo voy a interpretar, se refiere a tener un sistema de riego con aspersores automático y con controles automáticos. Sí o sí, si tienes presupuesto, recomiendo mucho que se haga o valving head o los dibujos que mostré, que se pueda poner líneas que se moje solo dentro de la cancha y no se moje el perímetro para permitir riego durante los partidos sin mojar los LED, sin mojar los periodistas. Eso hablando de estadios. Hablando de centros de entrenamiento, me parece que el riego automático, que es lo que están preguntando, claro, es un sistema más caro, pero permite hacer un riego para recuperación verdadera de la cancha. Eso de considerar que el canchero va a poner los caños y cambiar 4 o 5 puntos de la cancha a los caños 3, 4 veces a la semana, 5, no hace. En general, todas las canchas, yo tengo muchos clientes que aún tienen riego con cañones y con caños en centros de entrenamiento, pero no se logra obtener un buen resultado y una buena recuperación del césped en esas canchas que el canchero tiene que cambiar cañones y cambiar caños todos los días. Entonces, sí o sí, si hay presupuesto, recomiendo mucho el riego automático. Gracias, Maristela. Seguimos esperando si hubieran más preguntas. Ahí tienes una más. Yo no recomiendo cancha sintética y no tengo ninguna opinión sobre cancha sintética. Para mí es una hectárea de plástico y no creo que sea una solución para Sudamérica. Me parece que es una solución para Canadá, para el norte de Europa, pero no para Sudamérica. Entonces,